Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para este canal. Volvimos después de más o menos 2 meses, casi 3 meses de unas vacaciones muy buenas, la verdad. Si vieron el vlog de Cartagena, buenísimo, Cartagena bellísimo. Pero bueno, era hora de volver, ¿no? Era hora de volver a hablar de lo que nos gusta, hablar de fútbol, hablar de reacciones, de opiniones y qué más que volver con un videazo como estos. ¿Ustedes ven esa banderita allá? ¿De qué país va a ser? Colombia, papá. Y es que estamos a menos de 100 días para que empiece la Copa Mundial de Fútbol 2026, que se va a desarrollar en Estados Unidos, México y Canadá. En teoría, ¿no? Ojalá, por favor, que no pase nada más raro. México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, el caso. Bueno, muchachos, hoy vamos a hablar de algo que nos concierne más que todo a nosotros los colombianos, ¿no? A los futboleros colombianos, pero yo creo que incluso a todos, porque en estas fechas mundialistas como que de la nada a todos les encanta el fútbol, de la nada a todos les gusta ver a 11 jugadores detrás de un balón, pero bueno, a nosotros siempre nos va a gustar el fútbol, ¿no? O en teoría es nuestra idea. Vamos a empezar. Antes que todo, vamos a cambiarnos porque tenemos que ser un poquito más elegantes, ¿me entienden? Un momento, por favor. Muchachos, sí señores, la camiseta oficial, no es oficial, es bien trucha, bien réplica, doble-A, pero muy linda, de la selección colombiana de fútbol. Admírenla muchachos. Acá se puede ver el detalle de las mariposas amarillas, la verdad, bonita. O sea, imagínese usted ver a James Rodríguez celebrar un gol con esta camiseta. Uf, o a Luis Díaz, mamita querida. Pues la verdad, muy linda. Adidas, si ves esto, patrocíname por favor. El caso, muchachos, vamos a empezar. No les dije en qué consistía este video, ¿no? Creo que no. Bueno, vamos a analizar, a observar los posibles jugadores que van a ir a la Copa Mundial de Fútbol 2026, México, Estados Unidos y Canadá, que van a representar este escudo, que van a cantar el himno a todo pulmón. Pues estoy súper emocionado de este mundial. Primero porque es el primero que voy a streamear, entonces seguramente vaya a haber mucho más contenido de fútbol. O sea, si antes había contenido, digamos que mucho, ahora va a haber literalmente contenido todos los días. O sea, todos los días van a haber jugadores lesionados, todos los días van a haber goles, todos los días van a haber situaciones de, no sé, de alcohol en los hoteles, de concentración. Muchachos, eso va a haber contenido, pero hasta patinar por las nubes, mi hermano. Vamos a comenzar. Entonces, en lo que se basa este video es en analizar, ver qué jugadores sí, qué jugadores no, y tal vez qué jugadores están en duda para ir a este mundial. Actualmente es 6 de marzo del 2026. Hay más o menos 3 meses para sacar la lista definitiva. Creo que son 26 jugadores los que el técnico puede llevar. Nuestro técnico argentino que nos llevó a la final de la Copa América 2024, aquella recordada final. Pero bueno, muchachos, ya pasaron 2 años, muchos jugadores cambiaron de equipo, muchos jugadores están sin equipo, muchos jugadores están con rodaje, otros sin rodaje, muchas situaciones diferentes. Vamos a comenzar. En exactamente 21 días, la selección colombiana de fútbol va a volver a jugar un partido amistoso, claramente, preparativo para este mundial. Pero ustedes no se van a creer con quién vamos a jugar. Son 2 partidazos, en verdad, que esta fecha FIFA en marzo nos ofrece. El primero, el 27 de marzo, Colombia se va a enfrentar contra la selección croata de fútbol. Es decir, contra Luka Modric, contra Mateo Kovacic. Ustedes saben, el subcampeón del 2018, el que quedó tercero en el mundial del 2022. Partidazo, digno de un aplauso. 2 días después, la selección colombiana de fútbol se va a enfrentar contra la selección francesa de fútbol. Sí, señores, contra la campeona del 2018, la subcampeona del 2022. Esta vez creo que Francia puede que llegue sin Kylian Mbappé, uno de los mejores jugadores del mundo actualmente, porque está lesionado, se lesionó en el Real Madrid, pero bueno, eso no nos concierne a nosotros.
Igual es Francia, o sea, está el actual Balón de Oro Ousmane Dembélé, Barcola, bueno, hay muchos jugadores franceses, ustedes me entienden. Son partidos de muy alto nivel. Colombia ya le ganó a Francia antes de que Francia fuera campeona del mundo, o sea que si Francia nos gana, me ilusiono. Los últimos dos partidos de Colombia fueron contra Nueva Zelanda y contra Australia. Dos partidos también preparativos para este mundial que fueron por allá en noviembre del año pasado, 2025. En esa última convocatoria fueron 26 los jugadores que acudieron al llamado de Néstor Lorenzo. Unos fueron llamados por primera vez, otros que son base fundamental de este equipo desde hace aproximadamente 3 años. Entonces vamos a analizar quién sí y quién no, al menos de estos 26. Luego vamos a ver los que faltaron en esa convocatoria, los que pueden ir y los que en este momento tienen un nivel para ir al mundial. En primer lugar, vamos a empezar con una de las posiciones más fundamentales de un equipo. A veces las selecciones, los equipos tienen días malos los delanteros, ¿me entienden? No sé si han visto el Real Madrid. El Real Madrid, muchos partidos han dependido de Kylian Mbappé, de alguna genialidad de Vinicius, como el Barcelona de Lamine Yamal, de Rafinha. Pero lo que es muy fundamental en estos equipos es que cuando los atacan, la defensa y especialmente el arquero responda, así sea 1, 2 veces que participe en el partido, responda satisfactoriamente. Vamos a empezar con los arqueros. En la última convocatoria de Colombia fueron 3 los llamados: Álvaro Montero, actual arquero de Vélez Sarsfield, Camilo Vargas y David Ospina. Sinceramente siento que tenemos muy buenos arqueros, pero la actualidad de ellos 3, ¿cómo es? Álvaro Montero actualmente creo que es el que tiene el nivel más alto, sorprendentemente sí. En videos anteriores podrán haber visto, si es que lo vieron, ojalá que sí, que yo era muy crítico con Álvaro Montero. ¿Por qué? Porque no era titular en Vélez. O sea, vino desde Millonarios a Vélez y no era titular. Pero esta temporada actualmente en el torneo de apertura con Vélez ha sido de los mejores arqueros del fútbol colombiano. Y no lo digo yo, incluso lo dice la prensa argentina. Vélez le ha ganado a River, le ha ganado a Boca, o sea, y Álvaro Montero ha sido titular en esos partidos. Por eso mismo es que actualmente Álvaro Montero se está ganando un puesto para el Mundial. Por mi parte, yo lo llevo, sería el primer convocado. Sigamos con Camilo Vargas, el arquero del Atlas de México, que ha estado en convocatorias desde más o menos 2014, 2013, muchos años atrás. Debe ser titular, por favor, o sea, tiene un proceso muy largo con la selección colombiana y si está en un nivel, si no está lesionado, debe ser arquero titular. La verdad que no vamos a analizar mucho de él. Acá vienen las dudas. Por suerte, es el tercer arquero. O sea, creo que una selección debe tener muy mala suerte con las lesiones para que el tercer arquero llegue a jugar. Que pase algo como en el 2014 con Colombia, que Farid Mondragón entró para romper el récord de ser el jugador más viejo en jugar un mundial. Pero después de ahí yo considero que lo llevarían más que todo por su trayectoria en la selección Colombia, por ser un arquero, por ser el jugador con más partidos en la selección Colombia. Pero considero que tal vez, solo tal vez, se debería darle la oportunidad a un arquero diferente, a un arquero más joven, a un arquero que tal vez vea cómo es la experiencia de un mundial, así sea desde el banco de suplentes. Después vamos a ver qué arqueros pueden que estén en la lista, que estén como ahí de cuarto arquero llegando al tercero, porque hay uno que tal vez muchos digan que no iba a ir, pero que está volviendo, que literalmente volvió hace 3 días a jugar un partido. Sigamos. Ahora vamos con los defensores colombianos, con las murallas, con esos muros que no van a dejar que nadie pase, que ningún balón pase, que van a rechazar todo, que si en romper a alguien lo van a romper. Los defensores. Carlos Cuesta, el primer defensor convocado por allá en los amistosos de noviembre. Actual jugador del Vasco da Gama de Brasil, creo que estuvo en el Galatasaray el año pasado y muy recordado por aquella final de la Copa América. Muchos dicen que él hubiera podido haber bajado a Lautaro Martínez, pero bueno, de eso no nos vamos a preocupar ahora, ya fueron 2 años. Igual no creo que vaya a ser titular, si es que va. Creo que hay 2 defensores que están por encima de él, pero también tiene un proceso muy largo con la selección Colombia, ya más de 3 años puede que vaya. Ha sido convocado en casi todas las fechas FIFA que han habido. Yo creo que lo llevaría. Daniel Muñoz, el fucking mejor lateral de la Premier League.
Creo que no hay duda. Aunque, ojo, porque creo que fue el 4 de marzo, se lesionó el hombro. Y el hombro es un tema muy jodido. Yo no sé si ustedes recuerdan, por allá en el 2016, que James Rodríguez se lesionó el hombro con el Real Madrid. Y aún así fue a la Copa América de Estados Unidos de ese año. Se lesionó, no pudo jugar todos los partidos. Creo que fue la misma lesión que tuvo en el Mundial del 2018. Entonces hay que tener cuidado. Afortunadamente Colombia tiene otros laterales derechos muy buenos, pero yo considero que como Daniel Muñoz no hay ninguno. Daniel Muñoz ha demostrado ser un lateral de selección, un lateral guerrero, como él mismo dice, un hincha en la cancha. Davinson Sánchez, yo creo que un defensor que probablemente si me preguntaban esto hace unos 4 años, 3 años, creo que sin ninguna duda hubiera dicho que no. Pero actualmente Davinson Sánchez tuvo un glow up de nuevo, porque Davinson Sánchez salió muy joven de Nacional, estuvo en el Ajax, en el Tottenham, y la verdad que no era muy titular por esos años. Pero actualmente es titular indiscutido en el Galatasaray de Turquía. En la selección Colombia también ha demostrado su subida de nivel, entonces yo lo llevaría. Vamos a seguir con Álvaro Angulo. Su actual equipo es el Pumas de México y él ha sido titular indiscutido en aquel equipo. También ha tenido mucho rodaje en la Conca Champions, en la Liga Mexicana. Entonces yo considero que es indiscutido que lo lleven. Aparte, creo que es una de las posiciones en las que Colombia tiene más escasez de jugadores, que es el lateral izquierdo. Seguimos con el que probablemente sea el lateral izquierdo titular, Johan Mojica, que actualmente está en el Mallorca de España, que ha pasado por muchos equipos en Europa, lleva más o menos creo que 10 equipos en Europa, como el Villarreal, el Osasuna, actualmente el Mallorca, y en la Copa América 2024 tuvo un destacado nivel. Entonces yo considero que Johan Mojica tiene un paso adentro de este mundial. John Lucumí, probablemente de los mejores jugadores colombianos actualmente. Aquel defensa juega en el Bologna de Italia, equipo que juega la Europa League, que ganó el año pasado la Copa de Italia, que está jugando la Serie A. Entonces yo considero que John Lucumí tiene un paso adentro, no creo que tengamos que hablar mucho sobre él. Seguimos con el Santi. Yo tengo una habilidad con el Santi, se los tengo que admitir, desde 2014 probablemente. Santi actualmente se encuentra en Independiente de Avellaneda de Argentina. Es un nuevo equipo desde este año y ha sido titular. Considero que tiene un muy buen nivel. Aparte, tiene una trayectoria muy larga. Como les decía, desde más o menos 2014, creo que él fue a Brasil 2014. El Santi ha estado en cada convocatoria de la selección Colombia. ¿Se acuerdan de aquella lesión contra Venezuela para las eliminatorias del 2022? Pues bueno, el Santi estaba ahí. Entonces yo considero que el Santi merece una oportunidad para ir a este mundial. Luego vamos a hablar de otros laterales derechos que están peleándola, pero actualmente yo creo que los dos que irían al mundial serían Daniel Muñoz y el Santi Arias. El último defensor convocado para aquellos partidos de preparación del año pasado fue Yerry Mina, el goleador de Colombia en el Mundial 2018. Raro pero cierto. Yerry Mina hizo 3 goles aquel mundial. El recordadísimo gol contra Inglaterra, ¿se acuerdan? Minuto 90, no sé, pero lo hizo Yerry Mina. Entonces es un jugador muy, por así decirlo, muy como que sí, como que no, como que uno no termina de quererlo, ¿me entienden? Porque se ha mandado sus cositas por ahí y ha tenido muchos problemas también con lesiones, pero yo creo que como suplente sería un muy buen suplente. Imagínense ustedes tener un man de 1.90, fuerte, grande como el Yerry Mina, para, no sé, para intentar remontar algo. Ojalá que no nos pase, que ganemos en los 90. Bueno, estoy muy emocionado, sinceramente, perdón, anulo mufa, pero yo lo llevaría, sinceramente. Ojo, esto lo estoy diciendo más como desde un sentimiento de recordar el 2018, pero Colombia tiene muchos otros defensas centrales con un nivel muy bueno actualmente. Sigamos por una de las posiciones más competidas en esta selección colombiana. Creo que de todos los jugadores acá, solo uno tiene su puesto asegurado, si es que se encuentra sano, ojalá. Pero después de ahí, muy competida esta posición. Son los mediocampistas, que vamos a hablar del 10, del 5, del 8, del box to box, de todos. Vamos a meter a todos en general, ¿ok? El primero convocado para esa fecha fue Gustavo Puerta.
actual jugador del Racing de Santander. Creo que está en la segunda división de España, pero la está rompiendo, indiscutiblemente la está rompiendo. O sea, está siendo titular, está jugando muy bien, ha hecho goles y yo creo que actualmente tiene un paso adentro de este mundial. El segundo jugador es mi debilidad, se los tengo que admitir. Como el Santi les dije, este jugador es mi debilidad, pero mundial, atómica. James David Rodríguez Rubio, que actualmente está en el Minnesota de la MLS. Sí, rarísimo este equipo, pero bueno, no pasa nada. James es James, o sea, sinceramente tiene muchas críticas y a veces uno las entiende porque, bueno, o sea, estar jugando en el Minnesota para un 10 de una de las mejores selecciones del mundo, como es Colombia, porque no tengo dudas de que Colombia es una de las mejores selecciones del mundo, es tal vez un poco, no sé si lamentable, triste, tal vez un poco chistoso, yo lo diría. Pero bueno, es James, último mejor jugador de la Copa América. No tengo muchas palabras para decir. O sea, James, si es que llega con medio pie, está para ir a la selección mundial. Como él mismo lo dijo, él juega hasta cojo. Seguimos con Jefferson Lerma, un jugador que actualmente no es que sea el más titular en su equipo, pero que se ha mantenido mucho tiempo en Europa. Está actualmente en el Crystal Palace de la Premier League, comparte equipo con Daniel Muñoz. Y bueno, yo sinceramente en Lerma confío mucho. Es como mi comandante, así le dicen en internet. Entonces yo en Jefferson Lerma confío mucho para que maneje este mediocampo en Colombia. John Arias, actual jugador del Palmeiras. Hace 6 meses tuvo su breve paso por Europa. Estuvo en el Wolverhampton Wanderers de la Premier League. Lastimosamente no fue lo que se esperaba. Duró solo 6 meses porque no era titular. El equipo está muy malo. O sea, de verdad que, o sea, a veces yo ni siquiera por John Arias, sino es el equipo, el funcionamiento del equipo. John Arias, yo considero que tomó una buena decisión. No intentar algo que no se podía. Se devolvió a su lugar seguro, tal vez como fue Brasil. Lo quiso volver a repatriar el Fluminense, pero bueno, se decidió por uno de los equipos más grandes de Brasil, como es el Palmeiras. El técnico del Palmeiras dijo que no lo trajo, pero John Arias está demostrando con su juego, con su fútbol, que se puede ganar el puesto. Ha sido titular en el torneo Carioca, creo que es el que juegan. Ha sido titular en el Brasileirado, va a jugar la Copa Libertadores. Entonces yo creo que John Arias, como los otros, como James Rodríguez, también es base fundamental de este equipo, de esta selección colombiana. Yo lo metería. Probablemente se pregunten por qué está en mediocampista, sino tal vez en extremos. Yo tampoco sé, así estaba en Google, pero yo lo metería sinceramente en este mundial. Jorge Carrascal, el actual campeón de la Copa Libertadores con el Flamengo de Brasil, que no tuvo un muy buen inicio de año. Flamengo perdió la Copa Sudamericana, perdió algunos partidos en el torneo, no sé cómo se llama la copa que juegan ellos, pero Jorge Carrascal, aunque en la selección colombiana no tenga su nivel más deseado, yo creo que es un muy buen cambio, un muy buen recambio por su juego, porque muchos le decían incluso antes que era el Neymar colombiano, imagínense para que le digan así, pero yo creo que Jorge Carrascal le puede ofrecer un juego que no muchos mediocampistas colombianos le pueden ofrecer a esta selección, y es jugar rápido, jugar tal vez a un regate. O sea, Jorge Carrascal es muy bueno, sinceramente. Seguimos con 2 jugadores, de estos no voy a hablar mucho porque sinceramente no tengo mucho que hablar sobre ellos, pero que están en duda, están en mucha duda. Juan Camilo Portilla de Talleres de Argentina y Kevin Castaño de River Plate. Están en equipos que actualmente tienen un presente futbolístico malo. Juan Camilo Portilla en Talleres no le está yendo muy bien, no sé si sigue siendo titular. Pero de Kevin Castaño sí sé que, bueno, River Plate no está en un presente futbolístico muy bueno. De hecho, Marcelo Gallardo, el técnico más querido de River, renunció porque, bueno, no tenía muchos partidos buenos en esta última etapa que estuvo. Y Kevin Castaño ha sido uno de los jugadores más criticados por la hinchada, porque Kevin Castaño fue el jugador más caro que ha comprado River Plate, creo que fueron 14 millones de dólares, y tal vez al comienzo ilusionaba cuando lo compraron, pero los últimos 6 meses, el último año, bueno, este inicio de año no es que esté demostrando mucho nivel. De hecho, creo que ya ni siquiera era titular en los últimos partidos, entonces habrá que esperar.
sea, si Kevin Castaño estuviera en nivel de titular al menos, yo creo que lo llevaría porque me acuerdo que el partido contra Brasil en Barranquilla, que jugó una locura, pero bueno, no hay que vivir del pasado, excepto con James. Es mi debilidad, lo siento. Richard Rios del Benfica, que a comienzo de este año estuvo lesionado, más o menos creo que fue un mes, pero volvió y volvió con toda, siendo uno de los mejores jugadores en la serie que enfrentó el Benfica al Real Madrid. Recordadísima serie, bueno, por Vinicius, por Prestiani, bueno, cosas que no hablamos acá. Pero Richard Ríos está siendo titular en el Benfica, aparte poco a poco está volviendo a tener su nivel, aunque en el Benfica juegue en otra posición que no es la habitual en él. Tiene un técnicazo como es Mourinho, entonces yo creo que Richard Ríos puede ser un jugador muy fundamental para esta selección colombiana. Ahora viene posiblemente una de las posiciones más criticadas en los últimos tiempos para Colombia: los delanteros, los que quieren meter el gol, los que quieren meterla. Vamos a empezar con dos. Vamos a hablar brevemente de ellos porque sinceramente su temporada es una cosa de locos, que hace mucho no se veía a un colombiano con este nivel, como estar en tantos medios, en tener tanta repercusión. El primero es Luis Fernando Díaz Marulanda, jugador del Bayern München de Alemania, de la Bundesliga. Luis Díaz está haciendo una temporada simplemente espectacular. Lleva más o menos en participaciones de gol, más de 30, en un equipo que comparte con Harry Kane, con Olise, con Musiala, y Luis Díaz es titular en este equipo. Es uno de los mejores extremos izquierdos de la actualidad, si no es que es el mejor. Sinceramente habrá que esperar a final de temporada para decirlo con más seguridad, pero Luis Díaz sinceramente tiene un lugar ganado, o sea, es nuestro mejor representante actualmente. Seguimos con un jugador que yo creo que no muchos esperaban este nivel de él. Tal vez lo había demostrado un poco en la segunda división de España, pero es que lo que está haciendo Luis Suárez en el Sporting de Portugal, tal vez unos digan es la liga portuguesa, no tiene mucho renombre, pero es que también lo está haciendo en Europa, en la Champions League. Es Luis Suárez, el actual delantero del Sporting. Lleva también más de 30 participaciones de gol, creo que 20 goles en la liga portuguesa. Le hizo gol al PSG en Champions, le hizo creo que gol al Tottenham. Entonces es un jugador que sinceramente tiene una temporada muy buena. Y si sigue así, de hecho, creo que ya tiene un pie en este mundial. Esperemos las lesiones nos cuiden. Rafael Santos Borré, un jugador sumamente discutido en los últimos tiempos de esta selección colombiana. Tal vez un jugador que muchos dicen que Néstor Lorenzo tiene como fetiches con él, porque siempre lo ha convocado aunque no tuviera un muy buen nivel. Pero es que Santos Borré en los últimos meses está volviendo a tener el nivel del Borré que tal vez unos recuerdan de aquel 2022 Europa League. ¿Se acuerdan de ese golazo que hizo al Barcelona? Yo creo que Borré está volviendo poco a poco a ser ese delantero que hace gol, porque sin ninguna duda Borré es un jugador muy funcional, un jugador que te defiende, que te baja a ayudar, te hace un pase más, que tal vez no es un 9 que se queda en el área, que molesta a los defensas. Es más un delantero ayudador. Creo que así no es la palabra, pero sin ninguna duda es eso. Entonces habrá que esperar a que se acerque un poco más la fecha de la lista final, pero Borré está con medio piecito adentro, también porque sinceramente tiene una trayectoria larga con esta selección colombiana. El siguiente es John Córdoba, otro jugador que mucha gente lo discute, lo debate, porque tal vez a comienzo de sus convocatorias era un jugador que en la Copa América la rompió, que hizo goles en las eliminatorias, pero que también fallaba mucho. Y es raro porque en el Krasnodar de Rusia, en su actual equipo, hace muchos goles también. O sea, ya creo que más de 15 goles probablemente. Pero en la selección colombiana hubo muchos partidos en los que falló cosas que tal vez uno de televidente dice, no puedes fallar esto, mi hermano. Pero sí, pero sin ninguna duda, creo que Colombia
le gusta este 9. Porque John Córdoba, a diferencia de Borré, sí es un 9 que es grande, fuerte. Como Duván Zapata, lastimosamente Duván Zapata no creo que vaya a este mundial. Pero Córdoba es un delantero fuerte, grande, que te pelea, que muestra el defensa, que te puede ganar de cabeza. O sea, es un jugador bueno, pero habrá que manejarlo, habrá que esperar un poco más. Yo no diría que está totalmente descartado, tampoco digo que ya esté convocado, pero habrá que esperar un poco más. Johan Carbonero, de Internacional de Brasil, el compañero de Borré en este equipo. Ojo, Johan Carbonero debutó en la selección colombiana en noviembre mismo y marcó gol. Entonces yo creo que tal vez le pueden dar oportunidades en estos amistosos. No sé si al mundial pueda llegar porque Colombia tiene muy buenos extremos, tiene otros extremos también con mucha velocidad, con mucho regate, pero está ahí, o sea, sinceramente que mantenga un buen nivel, yo creo que lo podrían estar llevando. Dos, tal vez uno está más adentro que el otro. Este es Yasser Asprilla, actual jugador del Galatasaray de Turquía. Y es un jugador discutido porque yo creo que a su corta edad ha demostrado que juega muy bien, que tiene una zurda impecable, pero también ha demostrado que le falta tal vez un poco más de experiencia. Lastimosamente en el Girona no se pudo consolidar, así fuera el 10 del equipo, no se pudo consolidar y tuvo que emigrar a Turquía para encontrar un nuevo camino. Como Davinson Sánchez tuvo que emigrar para encontrar un nuevo camino. Está siendo titular de a pocos, un partido sí, un partido no, porque sinceramente el Galatasaray, no sé si lo han visto, pausa creativa. El Galatasaray tiene un equipazo de locos, Sané, Gundogan, Osimhen, Icardi, bueno, el caso. Pero entonces Yasser Asprilla está compitiendo por entrar a ese equipo de titular. Sigue siendo muy joven, tal vez muchos pensarán en llevarlo como para que, al igual que otros jugadores jóvenes, vivan esta experiencia de cerca, así sea en el banco, de ver cómo se juega un mundial, de cómo representar a Colombia. Entonces puede que llegue. El siguiente y último convocado de noviembre fue Carlos Andrés Gómez, actual jugador del Vasco da Gama, que sin ninguna duda se está metiendo poco a poco en el mundial. Está demostrando un nivel increíble en el Vasco da Gama, compartiendo equipo con Marino Estroza, digamos, con Coutinho en su momento, porque Coutinho se fue, bueno, me derivé. Pero sí, Carlos Andrés Gómez está demostrando que tiene un piecito adentro, así sea de suplente. Literalmente a la mayoría le dije que puede que vaya, obviamente. Creo que indiscutidos hay más o menos unos 5 jugadores que yo considero que son indiscutidos. Obviamente de aquí a allá faltan más o menos 3 meses, puede que pase cualquier cosa literalmente. Indiscutidos en mi opinión está Camilo Vargas, James Rodríguez, John Lucumí, Davinson Sánchez, Luis Díaz, Luis Suárez. Y ya, hasta ahí esos son los indiscutidos que yo creo, ¿no? Obviamente puede pasar cualquier cosa. Ahora vamos a ver algunos posibles jugadores que se quedaron afuera de esta última convocatoria, jugadores que estaban lesionados tal vez, jugadores que han tenido proceso en la selección Colombia, que tal vez bajaron su nivel pero ahora están volviendo, jugadores colombianos. Si ustedes tienen algún otro jugador que tal vez se me olvide pasar acá, porque fueron jugadores que literalmente que recordé, entonces escriban en los comentarios, yo voy a leerlos a todos y a todas. Entonces escriban, suscríbanse también, activen la campanita, en el like, bueno, esas cosas de youtubers. Bueno, en primer lugar, arqueros. Davis Vázquez. Lastimosamente, esto sí lo tengo que decir lastimosamente, yo tenía tanta fe en Davis Vázquez en el Empoli, pero no se pudo dar, no se pudo concretar. Actualmente creo que está en el Fenerbahce de Turquía, creo que no es titular. Entonces me da un poco de tristeza porque me gustaba mucho ver jugar en el Empoli. Era un arquero titular en la Serie A, pero no se pudo consolidar. Ahora está en el fútbol turco intentando encontrar minutos, pero ustedes saben que para un arquero encontrar minutos es muy difícil, porque debe ser a veces cuestión de suerte que sean titulares, que les den una oportunidad, porque el arquero titular muy pocas veces se lesiona, muy pocas veces lo cambian. Entonces Davis Vázquez está ahí, yo casi que creo que un poco más afuera que adentro. El siguiente arquero es un jugador
que sinceramente me enteré hace media hora que volvió a jugar porque yo lo tenía, que estaba lesionado, es Kevin Mier. Kevin Mier tuvo una lesión que lo dejó afuera creo que más 5 o 6 meses y volvió a jugar un partido 90 minutos hace 3 días, el 3 de marzo, con la sub-21 de su equipo Cruz Azul. Es decir, que aún no ha vuelto a las canchas oficialmente. Pero yo no lo descartaría, porque Kevin Mier ha sido el segundo arquero en las anteriores convocatorias. Es un arquero también muy bueno, con mucha trayectoria desde las selecciones juveniles de la selección Colombia. Entonces, ojito, que puede que si estos meses vuelve muy rápido, lo pueden estar llevando, Y como les decía, David Ospina está teniendo muchas falencias, pero tal vez Ospina le pueda ganar por la jerarquía que tiene. Ustedes comenten a quién prefieren que lleven de tercer arquero. Yo creo Ospina, David Vázquez, Kevin Mier, algún otro arquero que se me olvide, qué sé yo. Seguimos con los defensas. Los defensas que yo pensé, que busqué, que encontré, fueron Cabal, el jugador de la Juventus, que también lastimosamente se había perdido muchos partidos por lesión. Se lesionó el ligamento cruzado anterior, creo que se llama. Ustedes saben, esa lesión de futbolista de 6 meses, 8 meses que no pueden jugar, que después vuelven poco a poco. Entonces Cabal ya volvió a jugar. De hecho, en el último partido por Champions League lo expulsaron contra el Galatasaray de Davinson Sánchez. Pero Cabal es un jugador que también ha tenido mucha trayectoria con la selección y que yo no lo descartaría, porque no sé, teniendo a Jerry Mina, tal vez que no puede completar un partido bien. Cabal está ahí. El siguiente defensa barra lateral que encontré fue Andrés Felipe Román, que puede que sea el único jugador de la liga colombiana que vaya, porque ha tenido muchas convocatorias también con Néstor Lorenzo. El jugador de Nacional que el lateral de Nacional que está siendo titular obviamente en Nacional porque probablemente sea de los mejores laterales, si no el mejor lateral del fútbol colombiano. Está ahí peleándola, pero es que arriba de él tiene a Daniel Muñoz y a Santi Arias, jugadores tal vez con mucha más jerarquía, trayectoria que él. Habrá que esperar cómo se desenlaza esto. Por último, el último defensa que pude encontrar, que me acordé de su existencia y fue por un partido de hoy justamente, fue Gerson Mosquera, actual jugador del Wolverhampton Wanderers de la Premier League. Es titular en su equipo, es el defensa titular del Wolverhampton y es un defensa que también se perdió muchos partidos en su momento por una lesión muy fuerte, creo que también fueron los ligamentos. Y que ya es titular, volvió, ha sido titular en la selección Colombia. De hecho, creo que fue el que le hizo gol a Argentina por allá en 2024. Entonces, George Mosquera en la lista de pendientes. Después tenemos mediocampistas, que aunque ustedes no lo crean, tal vez no se dieron cuenta que faltaba este jugador en específico, Juan Fernando Quintero. Quinterito, el 10. Que de hecho yo considero que de todos los que están acá, posiblemente sea el que esté más adentro del mundial que incluso uno que haya sido convocado. Quintero, ustedes saben lo que ha hecho Quintero, ha ido a 2 mundiales, ha hecho gol en 2 mundiales, es titular con River Plate, es el mejor jugador de River Plate seguramente, querido por la hinchada, querido por el técnico, también en Colombia lo quieren mucho. Entonces yo creo que Quintero tiene un pie dentro del mundial, sinceramente, si es que está en buen nivel, si es que está en muy buena forma. Actualmente está lesionado, una lesión corta en teoría, más o menos un mes, ya le faltarán pocos días para volver a los entrenamientos, pero Quintero sin ninguna duda está adentro. El siguiente jugador es Nelson de Osa, actual jugador del Real Betis que tuvo pasos por México, por Nacional, por Junior, por América creo. Es un jugador sin ninguna duda indiscutido. Es un jugador que no se consolida obviamente como titular en su equipo en el Real Betis. Es un jugador que no se consolida como titular en su equipo en el Real Betis, pero que sin ninguna duda puede ser interesante verlo en Colombia. No sé si lo vieron en el Mundial de Clubes con el Pachuca, en la Intercontinental contra el Real Madrid,
con el Monterrey. Es un jugador interesante para esta selección en Colombia, tal vez un recambio, pero como les dije, el mediocampo en Colombia es una posición muy competida, a menos que haya una lesión, toco madera, nulo mufa, de algún jugador casi que titular. Nelson de Osa está difícil que vaya. De delanteros puse a 6 jugadores que fueron los que encontré, pensé que han tenido un proceso con la selección Colombia, que tal vez han sonado en estos últimos días por alguna que otra declaración de algún periodista. El primero es Marino Inestrosa, actual jugador del Vasco da Gama Brasil, que casi llega a Boca Juniors en el último semestre y que no está siendo su mejor año, obviamente. Tuvo una destacada actuación en Nacional, pero en su actualidad no es que tenga la mejor de las actuales, pero en la actualidad no está haciendo su mejor temporada. No está siendo titular en el Vasco da Gama, está entrando desde el banco. Obviamente es un jugador que sigue siendo muy joven, entonces habrá que esperar al final de temporada, pero está difícil. El siguiente es Enamorado, el exjugador del Junior, que yo creo que lo recordarán los hinchas del Tolima. Es un jugadorazo en el Gremio, creo que tampoco está siendo titular, pero por ahí he visto uno que otro golazo del chico Enamorado. Entonces, ojo, porque también es un jugador joven, un jugador que probablemente sí sea el futuro de la selección colombiana. Alfredo Morelos, el Búfalo. No sé, si a Colombia le falta gol, tienen al Búfalo, actual jugador de Nacional, que es creo que el goleador de la liga colombiana. Obviamente no creo que lo lleven, sinceramente, porque bueno, está grande, está jugando en la liga colombiana, que sin bajar de mérito creo que hay delanteros mucho más arriba que él, pero bueno. El siguiente es Dairo Moreno, que estuvo en la selección Colombia el año pasado contra Bolivia, creo que fue que jugó. Todo puede pasar, es el actual máximo goleador colombiano, máximo goleador de la liga colombiana históricamente, máximo goleador del Once Caldas, entonces puede pasar lo que sea. Y aparte, ¿por qué no? Dairo Moreno, ustedes saben cuál es la bebida energizante de Dairo Moreno, ¿no? Con lo que él se activa, con lo que él se calienta todos los días, ustedes saben el caso. Después está Radamel Falcao García, sí, aunque es triste ponerlo casi que en un chiste que vaya al mundial. No en un chiste, sinceramente, porque hay que tenerle mucho respeto al Tigre. Es un jugador que la tiene muy difícil. En los últimos días ha salido que un periodista dijo como que Falcao puede ir más que todo por jerarquía, por cosas así, como para darle una despedida. Pero es que sinceramente Falcao tiene 38 años, no es titular en Millonarios, ha tenido muchos problemas con lesiones, tuvo 6 meses sin jugar en el último año. Entonces es un jugador que la veo muy difícil que vaya. Creo que lo del periodista fue más amarillismo que otra cosa. Después tenemos a John Hader Durán, que si ustedes me preguntan, y si ustedes me preguntaran esto hace 2 años, hace un año de hecho, indiscutiblemente diría, obviamente que John Durán debe ir al mundial. Pero ¿qué pasó? Desde aquel partido, creo que fue contra Bolivia, contra Chile, no me acuerdo, que salió por cambio, que después se especularon muchas cosas del banquillo, que obviamente yo no voy a hablar de eso porque pues no, obviamente no sé. Durán ha sido dejado de ser convocado. Actualmente está en el Zenit de Rusia, después de pasar por el Al-Nassr, Fenerbahce, Aston Villa. Actualmente está en el fútbol ruso, comparte equipo con Wilmar Barrios, sí, histórico jugador colombiano que lastimosamente ni siquiera se debate si iba a ir o no, porque creo que ya su ciclo en la selección se cerró. Pero lo de Durán es un caso muy raro, porque es un jugador que tal vez prometió mucho y tal vez ha hecho muchas cosas, obviamente. O sea, si ustedes se ponen a recordar, en el Aston Villa la rompió esa última temporada que estuvo, pero estos últimos años no han sido... Este último año, en verdad, no ha sido el mejor para él. Sinceramente, muy difícil. Sigue siendo muy joven. Puede que tenga otra oportunidad, pero muy difícil. Por último, el último jugador que pensé, que estuve viendo, fue el Cucho Hernández. Comparte equipo también con Nelson de Osa en el Real Betis de la Liga de España. Y que tiene una buena temporada, digamos, una temporada con números decentes para ser un delantero colombiano, digamos.
El Cucho Hernández es titular en el Betis, eso sí, creo que es muy titular en el Betis. La afición lo quiere mucho, pero como digo, creo que hay delanteros por encima de él. O sea, debe en verdad demostrar algo diferente en estos últimos meses para que sea llamado, porque yo considero que, digamos, Luis Suárez creo que es el mejor delantero actualmente, y yo creo que John Córdoba está un poco por encima de él. Ojo, a mí es un jugador que me gusta mucho, es un jugador rápido. Me acuerdo que en su debut hizo creo que 2 goles, un doblete por allá creo que contra Costa Rica. Entonces habrá que ver. Bueno, muchachos, este es el final. Obviamente esta es mi opinión. Si no les gusta, si les gusta, déjenmelo saber en los comentarios. Comenten el jugador que ustedes sí o sí llevarían al mundial, el jugador que tal vez está en duda, el jugador que ustedes dicen, este man la rompe estos 3 meses y lo llevan, el jugador que ustedes por ninguna manera lo llevarían al mundial. Comenten absolutamente todo, que los voy a leer a todos. También me pueden seguir acá en YouTube, denle suscribirse, denle like, tienen la campana, cosas de youtubers, ustedes me entienden. También me pueden seguir en Twitch como Santimor1989. Muchas veces hablamos de fútbol, de videojuegos, reaccionamos a muchas cosas. En este mundial vamos a estar muy activos por allá. Me pueden seguir también en Kick como Santimor, en Instagram como Santimor, en todo lado como Santimor, excepto en Twitch, literalmente. Bueno, muchachos, sin más que hablar, los despido. Un abrazo de gol. Hasta luego.